Hoy vamos con otra fragancia árabe y le toca el turno a Amir Al Oud Intense de Lattafa, el supuesto clon de By the Fireplace de Maison Margiela, una de las fragancias de Lattafa más vendidas en Amazon, y después de probarlo durante unos días creo que entiendo el porqué. Empezamos echando un vistazo al diseño de la caja y aquí lo tenéis, una caja que la verdad es muy pero que muy grande. Tenemos en tonos dorados, negros y blancos, la concentración que es 1 de parfum, la cantidad que son 100 ml, en los costados negros con un relieve un poco como de zigzag, en la parte trasera lo que viene siendo la formulación y el sello de autenticidad de Lattafa, el sello un poco holográfico, en la parte superior el logo de la marca y en la inferior el código de barras que se ha hecho en los Emiratos Árabes y un poco el código de batch. Deciros que esto es un batch de octubre de 2024, así que tiene 3 meses, así que podéis saber que es una review actualizada. En cuanto a la caja, sí que se nota un poco más premium, porque sí que tiene cierta dureza, es grande y un poco más robusta de lo normal, pero para ser árabe la verdad que tampoco es de las mejores, sobre todo de Lattafa. Pero como solemos decir, al final del día es cuestión de gustos. Pasamos a echar un vistazo al diseño de la botella y aquí lo tenéis. La verdad que es una botella bastante grande, sobre todo en lo alto. Podemos ver que la fragancia va a ser bastante oscura, así que cuidado con la camisa. El nombre de la fragancia, una especie de motivo que no tengo muy claro si son letras. En los costados tenemos también esa especie de motivo, sobre todo por este lado. Nada en la parte trasera, en la parte inferior simplemente que se ha hecho en los Emiratos Árabes. Y lo que viene siendo el tapón, tengo que admitir que es metálico y tiene mucho peso, lo cual me sorprendió sobre todo por el precio. El cierre no es de clic, es de presión, pero es cierto que se puede sujetar sin ningún tipo de problema, aunque tampoco probaría hacer así porque se os va a abrir lógicamente, pero tiene fuerza, así que en ese sentido estoy contento. Por lo demás, la botella me gusta. Es cierto que parece un poco más genérica de lo normal para ser Lattafa, pero bueno, también por el precio creo que se puede llegar hasta entender. Pero como solemos decir, al final del día, si te gusta o no, el diseño es cuestión de gustos. Vamos a echar un vistazo al diseño del atomizador para aquellos que os interese esa información. Apuntamos bien, que ya sabemos lo que pasa, si no. No está mal, tampoco es increíble, pero hace su trabajo y suelta una nube bastante considerada. Y la verdad que esta salida indiferente ya os digo que no os va a dejar. Empezamos este viaje echando un vistazo a las notas de salida. Para ello, como siempre, nos vamos a echar unas cuantas atomizaciones. 1, 2, 3, ¿por qué no? Dejamos secar un poco para evitar las posibles notas alcohólicas de la salida. Y ya os digo que en este caso es más necesario. Porque sí, un pequeño problema que tiene esta fragancia, que tampoco es demasiado problema, es que el primer minuto, 30 segundos, 60 segundos más o menos, tenemos una salida ligeramente alcohólica de más, pero es poco a poco se va oyendo, pero al principio os va a chocar un poco en la cara. Y luego lo que nos encontramos en la salida son notas amaderadas y oud. Y la verdad que ambas están, sobre todo el oud va a estar bastante presente en la fragancia y se va a acompañar un poco de esas notas amaderadas. Básicamente es una salida que huele un poco a un oud tipo algo más tirando animalico, un poco a cuero mezclado con maderas, ¿vale? No es un oud totalmente medicinal, pero sí que tiene ese toque un poco ligeramente medicinal y un poco animalico, y que si no te gusta el oud, ya te digo que esta fragancia no te va a gustar. A mí en lo personal, el oud me encanta, lógicamente, sobre todo si es natural, pero es una fragancia que al final del día te tienen que gustar esos toques, porque si no se te va a hacer demasiado pesada, porque sí que tiene intensidad desde la salida. Y tiene ese toque un poco de las fragancias árabes, que es muy fácil de reconocer, fragancias que llevan un tipo oud que suele utilizar Lattafa, que te pega en la cara, y vas a sentir ese toque un poco árabe, por así decirlo. La verdad que a mí en lo personal la salida me gusta mucho, pero es cierto que también es como una bofetada de fragancia masculina. Esto no es una fragancia unisex, por lo menos en mi opinión, para nada. Grita hombre por todos lados. Es una fragancia que desde el inicio es un poco cálida y oscura. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y aunque sí que es un oud un poco, ya os he dicho, un poco animálico, tampoco es el oud más retador del universo, ¿vale? Porque al mezclarse con esas notas un poco amaderadas
y ese toque ligeramente dulce que tiene desde el principio, la verdad que en lo personal creo que es bastante llevadero. Lo que sí que quiero recalcar es ese toque un poco extra de cuero, un poco de luz, que está bastante presente y que sobre todo lo vais a notar cuando reaccione con vuestra piel, porque en papel es como más ligero y se va más esas notas amaderadas, pero en piel es el tipo de oud, con el calor la verdad que coge bastante fuerza. Llegamos a las notas de corazón de este Amir Al Oud Intense de la Tafa y deciros que nos encontramos con azúcar y con vainilla. Y la verdad que ambas están totalmente ahí y son notas bastante principales, sobre todo diría sorprendentemente el azúcar. Es un azúcar un poco, ¿cómo decirlo? Como si se quemase un poco el azúcar, un poco por esa idea de ser una réplica de By the Fireplace, un poco como si hubieses puesto algún tipo de caramelo o un malvavisco en lo que viene siendo el fuego, ese tipo de caramelo un poco extra smoky, un poco ahumado, y la verdad que a mí en lo personal me gusta. Ya os digo que es una fragancia que me gusta mucho y que por el precio me parece una locura. Ese tipo toque de azúcar mezclado con el toque avainillado es como una especie de vainilla de bourbon, pero con un azúcar un poco quemada. Y la verdad que queda muy, pero que muy bien. Eso sí, este tipo de notas de azúcar, vainilla, madera y oud la convierte directamente en una fragancia que necesita frío. Si te pones esto en verano, la verdad que la gente te va a considerar un poco terrorista, por así decirlo, porque es bastante intensa en ese sentido. Pero ya os digo, tampoco es muy avainillada, pero el toque de azúcar se nota mucho durante toda la fragancia. Y eso, la verdad que mezclándose con los toques amaderados y con ese toque un poco de luz, un poco animálico, en lo personal me parece que queda muy, pero que muy bien. Finalizamos con las notas de secado de este Amir Al Oud Intense y deciros que nos encontramos con oud otra vez. Sí, la verdad que está un poco durante toda la fragancia con notas herbales y con sándalo. Y deciros que lo primero, esas notas herbales, después de probarla durante bastantes días, no he conseguido encontrarlas por ningún lado. La verdad, no es algo que yo consiga detectar, quizás es un poco mi nariz, pero no las veo por ningún lado. El toque de oud está 100% y el sándalo está, sobre todo es una nota que apoya un poco las demás notas, porque el sándalo tiene ese toque un poco cálido, un poco amaderado, apoyando las notas amaderadas, un poco dulce, apoyando el toque del azúcar y de la vainilla, y un poco animálico también, así que apoya un poco ese toque de oud. Es una nota un poco de apoyo general y sí que está, pero es un poco de refuerzo, tampoco es muy, pero que muy bestia, así que si os preocupa que sea una fragancia que tenga un sándalo muy bestia, porque no os gusta el sándalo, tampoco os preocupéis, solo está un poco como nota de apoyo. Lo que sí que tengo que decir es que desde el principio hasta el final, esta fragancia para mí es 100% masculina. No la veo unisex por ningún lado. Tiene ese toque un poco muy amaderado, algo animálico, dulce del azúcar, porque es una fragancia que es bastante dulce. Es una combinación muy curiosa. Sí que tiene esos toques árabes. Eso sí que tenéis que tener en cuenta. Si estáis buscando una fragancia que no tenga esos toques, esta no es vuestra mejor opción. Os tiene que gustar ese toque un poco más tirando eso a árabes, un poco de los Emiratos, un poco esos toques de luz, un poco animálicos, un poco más bestia y un poco bastante intensos, tanto en burbuja personal como en estela, como en duración, porque esta hay gente que si tu pH es un poco compatible, ya te digo que va a ser difícil que te la quites del cuerpo, porque en lo personal me puedo duchar llevando esta fragancia y sigue oliendo después. Así que eso tenéis que tenerlo en cuenta. Llega el momento de hablar un poco del tema de la duración y la estela de este Amir Al Oud Intense de la Tafa y deciros que en cuanto a duración es algo que me preocupaba, porque yo he tenido con esta sería mi segunda botella durante toda la historia de mi viaje en la perfumería y me habían dicho que los últimos batches se habían diluido, incluso había gente que decía que lo que es el color de la fragancia se había vuelto bastante claro. Así que en principio no es así, porque esto es un batch muy reciente. Creo que lo más posible es que les hayan vendido una fragancia falsa, porque si no, no le veo el sentido, porque no he visto a nadie, un poco de la gente que conozco de este mundillo, que tenga una fragancia que tenga un color más claro que este. Así que no entiendo muy bien de dónde vienen esos rumores, porque lo personal no lo veo por ningún lado. En mi piel tengo que admitir que el oud se suele quedar bastante, y esta fragancia me dura más de 8 horas sin ningún tipo de problema.
Sé que hay gente que te dice que le dura 5, que le dura 6 horas, puede ser un poco pH dependiente, pero en lo personal, en mi experiencia, tengo que decir que después de 8 horas, si acerco un poco la nariz, sigue estando ahí totalmente en ropa. Esto es tóxico, se pega como una lapa y ya os digo que me la he llegado a echar, me he duchado limpiándome bien y aún así no se ha ido la fragancia, así que en duración le tengo que poner buena nota, le voy a poner tranquilamente un 9 porque considero que, sobre todo por el precio y un poco por la cantidad que te viene, es una duración muy pero que muy buena, por lo menos este batch de hace 3 meses, eso tenéis que tenerlo en cuenta. En cuanto a estela, es bastante bestia, sobre todo diría que las 2 primeras horas puede llegar al 1,5 metros, 2 metros sin ningún problema, y luego es cierto que se queda un poco en una especie de burbuja personal, pero tampoco a ras de piel, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Si alguien invade un poco vuestro espacio, es muy fácil que la detectéis, sobre todo si la habéis echado en ropa, porque tiene bastante empuje. Eso para que lo sepáis. Si le tengo que poner una nota a lo que viene siendo el tema de la estela, ahí le voy a poner un 8. Un 8, quizá podría llegar al 8,5 porque la verdad que considero que está muy bien, sobre todo por el precio. Llega vuestro momento favorito de los vídeos y es la respuesta a la pregunta de si esta fragancia de la Tafa os va a conseguir cumplidos o no, y la respuesta es que seguramente sí, pero hay bastantes posibilidades de que también que no. Y es que esto tiene oud, tiene notas amaderadas, tiene toques un poco de fragancias árabes que se pueden hacer pesadas y oscuras para ciertas personas. Hay gente que le encanta el oud y hay gente que lo detesta, así que va a ser un poco 50-50. Si por lo que sea las personas de vuestra vida, por lo que sea, un poco vuestra novia, vuestra mujer, le gusta el oud, entonces le va a encantar, sobre todo si le gustan las fragancias un poco dulces, envolventes y un poco más retadoras. Pero si las personas que os rodean les gustan las fragancias ligeras o un poco dulces, pero sin toques un poco de ese oud más bestia, o les gustan las fragancias cítricas, posiblemente no os den tantos cumplidos con esta fragancia. Así que mi recomendación es que por el precio simplemente la probéis, porque tampoco os va a romper la cartera, pero siempre teniendo en cuenta que es una fragancia que va a recibir cumplidos de gente que le gusten las fragancias oscuras, porque esta es una fragancia para el frío y que tiene cierta oscuridad. En lo personal, hay gente que sí que me ha dado cumplidos y hay gente que no le ha gustado, así que eso tenéis que tener en cuenta. Si le tengo que poner una nota a su capacidad de recibir cumplidos, le voy a poner un 6,5 porque está bien, pero entiendo que las notas de oud no son para todo el mundo, pero al final del día lo más importante es que llevéis fragancias que os gusten a vosotros. Estaba todo el rato oyendo un ruido y no sabía lo que era, y era esta botella moviéndose y me estaba poniendo nervioso. En cuanto a la edad que os voy a recomendar este Amir Al Oud Intense de la Tafa, deciros que lógicamente no es una fragancia que sea muy juvenil. Creo que es una fragancia que va a quedar mejor a partir de los 30 años posiblemente. Si tenéis 25 en adelante también podríais llevarla, pero creo que tiene ese toque un poco oscuro, muy amaderado, un poco animálico, un poco dulce, esa mezcla un poco árabe que requiere de cierta madurez. Esto grita a hombre, un poco ya más a lo bestia, a lo masculino, con una personalidad ya totalmente formada. Pero como solemos decir, esto es una recomendación. Al final del día, si hueles esta fragancia y te gustan, o por lo que sea, te gustan las fragancias muy oscuras y con esos toques un poco de oud, da igual la edad que tengas que te va a gustar. Tenemos una fragancia que es intensa, oscura y que tiene cierta pesadez con toques un poco dulces. Y si te estás preguntando el número de atomizaciones que te voy a recomendar de esta fragancia, decirte que un poco recomendación estándar. 6 atomizaciones, no me pasaría de ahí, sobre todo si vais a estar en espacios cerrados. Ya sabéis, una en cada muñeca, una en cada parte del hombro y una en cada parte trasera del cuello a esta altura. Si quieres un poco más de proyección, una en el esternón, pero no te pases, porque aunque después de las 2 primeras horas la estela sea un poco más de burbuja personal, tiene intensidad, y si estás en un ambiente donde sube un poco la temperatura, como puede ser el interior de una sala donde se ponga la calefacción, puede llegar a molestar a la gente, porque tiene ese toque un poco de golpearte en la cara, un poco animálico y un poco muy amaderado, que la verdad no creo que esté hecho para que te eches 20 atomizaciones, si no, ahí vas a tosigar a la gente 100%, así que creo que como mucho el rango máximo sería 10, entre 6 y 10, pero ya os digo, no creo que sea necesario, y el hecho de que necesites solo 6 con este precio y con esta cantidad
es una muy pero que muy buena señal. En cuanto a las épocas del año en la que te voy a recomendar este Amir Al Oud Intense de la Tafa, decirte que lógicamente esta Francia un poco oscura, algo pesada, dulce, amaderada y animálica, necesita de frío. En tiempos de frío, otoño e invierno, perfecta, va a quedar muy pero que muy bien. Cuando esta Francia la lleva un poco el viento, esa brisa un poco fría, la verdad que es una opción muy pero que muy buena. En lo personal a mí me gusta mucho, pero es cierto que cuando llega un poco la primavera empieza a subir la temperatura y el verano, esta Francia va a ser demasiado intensa, va a golpear demasiado a la gente, yo creo que puede llegar hasta molestar. Así que la delimitaría un poco sobre todo para tiempos de frío. Si por lo que sea estás en primavera y hace un día frío, la puedes llevar, pero creo que sus mejores épocas son otoño e invierno. Si hablamos de las ocasiones en las que te voy a recomendar esta Francia de la Tafa, lógicamente no es la más versátil. No es una Francia de gimnasio, tampoco diría que es una Francia un poco para la oficina porque tiene demasiada intensidad, demasiada oscuridad y puede llegar a molestar un poco en espacios cerrados. Tampoco la veo muy perfecta para la universidad. Yo creo que las ocasiones en las que mejor va a quedar esta Francia va a ser ocasiones un poco nocturnas o un poco el día a día. Si te gusta este perfil de notas la puedes llevar sin ningún problema, pero sobre todo ocasiones nocturnas. Si has quedado un poco de terraceo con los amigos, si has quedado para una cena, puede funcionarte en citas. Eso sí, tienes que tener en cuenta que hay gente que no le termina de gustar estos toques de oud, así que es un 50-50. Quizá a tu cita le guste y quizá no. Así que no es la opción más segura en ese sentido. La puedes llevar en cenas familiares, ocasiones un poco más especiales, sin ningún tipo de problema, porque sí que tiene ese toque un poco ya envolvente y un poco diferente y un poco ligeramente retador, que alguna gente incluso compara con Francia, es un poco de nicho. Entonces ahí tendrás que bajar un poco si quieres defenderla ante el mundo, llevar una Francia que puede que no a todo el mundo le guste, pero que te gusta a ti, o quieres ir a por una opción más segura. Si le tengo que poner una nota a lo que viene siendo su versatilidad, aquí no va a ser la mejor, le voy a poner un 6 porque en lo personal sí que me gusta y sé que la puedo utilizar en varias ocasiones, pero es cierto que no es una bomba de versatilidad como tal. Como siempre con las Francias un poco clones o un poco árabes, nos preguntamos por la calidad de notas que nos encontramos en este Amir Al Oud Intense y decirte que no está nada mal. Es cierto que si la comparas un poco con By the Fireplace, la calidad de notas difiere, pero es que también difieren las notas. Son bastante diferentes, por lo menos en mi opinión, luego hablaremos de ello, pero la verdad que a mí no me disgusta. Es un oud que para muchos va a parecer un poco sintético porque sí, no es el oud más natural y tiene ese toque un poco ligeramente medicinal, pero tampoco es un oud muy pero que muy barato y que vaya a molestarte y que solo huela sintético, no. El único problema que tiene esta Francia, por lo menos uno de sus puntos más débiles en ese sentido de la calidad de notas, es un poco la salida, en el sentido de que tiene un toque un poco alcohólico de más, pero enseguida ya os he dicho, vale, 1 o 2 minutos no lo vais a notar y ya se va esos toques un poco amaderados y de oud. La nota de azúcar, en mi opinión, está bastante conseguida, un poco esa nota de azúcar un poco quemada y un poco esa vainilla también. Pero tampoco tiene unas notas muy pero que muy naturales, pero sí lo suficiente como para que te gusten. Ya sabéis, una cosa es sintético, barato y que huele mal, y una cosa es ligeramente sintético pero que huele bien. Y esto al final del día huele muy bien. Si le tengo que poner una nota a la calidad de las notas, le voy a poner un 7, porque considero que está bien, pero entiendo que tampoco es un oud súper natural, y si has olido oud natural, es fácil que veas un poco que la diferencia es bastante grande, pero por lo demás es una fragancia que huele muy bien y aunque sea 7 llega 100%. En cuanto a la pregunta de si considero este Amir Al Oud Intense un buen clon de By the Fireplace, decirte que en mi opinión tampoco son tan parecidas. Diría que su similitud está alrededor de, aunque no me gusta decir un poco porcentajes, 70 como mucho 75%. Hay que tener en cuenta que toda esa parte tan un poco más balsámica de By the Fireplace, que tenemos un poco por ese toque de la castaña, de la pimienta rosa y también del clavo, ese toque un poco más complejo porque es bastante más compleja, la de By the Fireplace no está aquí. Este se va un poco más a toques un poco más árabes, con ese oud un poco bestia, un poco amaderado, ese azúcar un poco smoky, pero la verdad que no las considero 100% un clon como tal, la verdad.
es más una especie de inspiración, un take un poco diferente que se va más a los toques de Oud que un clon como tal, por lo menos en mi opinión. Seguramente hay gente que diga que se parecen muchísimo, a mí no me lo parece como tal y no es algo malo porque, por ejemplo, la de By the Fireplace, cuando yo la he probado en mi piel, no me dura demasiado y esta tiene bastante más intensidad. Eso hay que reconocerlo. Como de costumbre, todo lo que hemos dicho está muy bien, tanto lo bueno como lo malo, pero de nada sirve si la relación calidad-precio no está aquí, y deciros que por suerte está y mucho, porque estos 100 mililitros lo podéis encontrar entre 18 y 20 algo euros. Normalmente suele estar alrededor de unos 20 euros. Es muy fácil de encontrar a ese precio, así que la media estará ahí, alrededor de unos 20 euros por 100 mililitros de un Eau de Parfum que a mí me dura más de 8 horas, que tiene un perfil de notas bastante curioso, diferente y muy bueno para tiempos de frío. Considero que está muy bien y que es muy fácil de tener en tu colección, porque al final son 20 euros, tienes una fragancia que puedes utilizar de vez en cuando, quizá no sea tu fragancia del día a día, pero en X ocasiones puede que te apetezca tenerla, sobre todo si te gustan las fragancias de oud y con toques un poco dulces y un poco árabes. En ese sentido, esta me parece una muy buena compra y la verdad es que por 20 euros es muy difícil no recomendarla. Si le tengo que poner una nota un poco a la relación calidad-precio, aquí le voy a poner tranquilamente un 9,5, aunque suene un poco bestia, pero es que la verdad tiene intensidad, tiene una calidad de notas buena, tiene una duración y una estela decentes y al final del día la verdad es que es difícil no recomendarla porque es demasiado barata. En cuanto al tipo de hombre que va a llevar este Amir Al Oud Intense de la Tafa, deciros que en mi opinión quizá no sea el hombre más gritón, más extrovertido, que en cuanto entra a una habitación se hace notar y quiere llamar un poco la atención. Posiblemente sea un hombre un poco amable, por así decirlo. No el más, yo os he dicho, gritón, un poco callado, pero a la vez es ese tipo de persona que te inspira confianza, un poco alguien agradable, por así decirlo, pero al mismo tiempo masculino, una persona de confianza y masculina, al mismo tiempo que te inspira seguridad. Quizás pueda ser un poco la fragancia que pueda llevar un padre y que inspire seguridad un poco a sus hijos, o puede ser de un amigo al que sabes que siempre puedes contar con él. Es un poco la idea que me hago de alguien llevando esta fragancia, porque la verdad tiene ese toque un poco dulce, pero a la vez un poco bestia masculino, tiene pegada, pero al mismo tiempo es ligeramente suave y un poco smooth, aunque el viaje olfativo tampoco sea un poco demasiado smooth, es un poco más lineal, pero en general es eso, un hombre un poco agradable. Llegamos a la conclusión final de este Amir Al Oud Intense de la Tafa y deciros que si la pregunta es si lo recomiendo o no, la respuesta es que por 20 euros sí. Si esta fragancia costase 40 euros sería difícil de recomendar. Ahora bien, hay que decir que no es una compra a ciegas. Si por lo que sea has olido fragancias un poco oscuras y siempre te han tirado para atrás, o has olido fragancias con oud y te han tirado un poco para atrás, no la compres porque no va a ser para ti. Te tienen que gustar un poco las fragancias con esos toques un poco más tirando a árabes, un poco de los Emiratos, un poco esas fragancias que tienen toques algo un poco más oscuros, pero a la vez algo balsámicos, un poco animálicos y con cierto dulzor, ¿vale? Que muchas veces no estamos tan acostumbrados a este tipo de fragancias y no son para todo el mundo. Así que no es una compra a ciegas, pero al mismo tiempo al costar 20 euros es fácil de recomendar. Ahí tendréis que ver un poco si os podéis gastar 20 euros en unas fragancias sin que os duela, por así decirlo, entonces es una buena compra. Si no, pues no, lógicamente. Pero por lo demás tengo que decir que en lo personal me gusta. Es una fragancia que sé que de vez en cuando voy a gustar porque básicamente es una de estas fragancias que en lo personal, por ejemplo, me gusta para ir a andar un poco por el bosque, a dar un paseo. Y que cuando hace frío la fragancia se la lleve un poco el viento y es como que pega, ¿no? Con un poco estos tiempos un poco de invierno. En lo personal sí que me gusta. Esa sensación un poco smoky, un poco dulce, pero a la vez amaderada, un poco masculino, un poco reconfortante, un poco cálido en tiempos de frío. En lo personal sí que me gusta. Si le tengo que poner una nota a lo que viene siendo la fragancia en general, le voy a poner un 7,5. Posiblemente podría llegar al 8, pero le voy a poner un 7,5 simplemente por el hecho de que sé que no va a ser para todo el mundo. Si fuese un poco más bajo en el tema de luz, seguramente sería un 8, 8,5 sin ningún tipo de problema,
pero es una fragancia que mucha gente va a comprar pensando que va a ser muy amaderada y cuando llegue le va a dar ese toque un poco dulce y un poco animálico y quizá no le termine de convencer, así que creo que un 7,5 es una buena nota. Hasta aquí el vídeo de hoy de este Amir Al Oud Intense de la Tafa. Espero que os haya gustado o por lo menos os haya resultado útil. Si es así, considera suscribiros para no perderos próximos vídeos, que se vienen muchos, lógicamente. Como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, podéis dejármela en los comentarios y nos vemos en el siguiente.